En el día de ayer, Luisa y yo nos fuimos a cenar y nos sentamos a hacer un inventario de las bendiciones que hemos recibido durante este año de parte de Dios. Y en esta mañana este mensaje se titula exactamente así: inventario de bendiciones. Es necesario que nosotros hagamos un inventario de las bendiciones que hemos recibido durante todo el año. Y desafortunadamente, por cuestión natural, nosotros los seres humanos prestamos más atención, hay veces, a los problemas que a las cosas buenas. Y nos parece, atención con esto, nos parece de que los problemas son más grandes o que tenemos más problemas que bendiciones. Pero no es así. No es así. Prestamos atención a los problemas económicos cuando no tenemos dinero para pagar la renta o para pagar algunos de las deudas, de los biles en la casa. Prestamos atención y nos enfocamos mucho cuando nos enfermamos. Pero si tú no sabes, la mayoría de las veces nosotros no vivimos enfermos. Tenemos más días sanos que enfermos. Algunos quizás tengamos algún tipo de padecimiento por el resto de nuestras vidas. Hace ya unos 8 años atrás, 9 años quizás casi, a mí me diagnosticaron con un problema de la tiroides. Y pues tuve que ir y hacer todo el tratamiento que me tenían que hacer para acabar con la glándula de la tiroides. Y a partir de ese momento, pues me tengo que tomar todos los días una pastillita, una vez al día, en la mañana, que reemplaza lo que es el funcionamiento de la tiroides. Entonces, tengo dos opciones: o no tomarme la pastilla, o tomármela también, pero ponerme a llorar y a lamentarme porque tengo un problema de tiroides por el resto de mi vida. O simplemente tomarme la pastilla todas las mañanas y simplemente la pastilla hace exactamente lo mismo que si yo tuviera mi tiroides sana, bien, correctamente. Entonces, pues yo me he acostumbrado, y no es ningún problema. El pomito de pastilla lo tengo ahí junto a donde tengo el café, el azúcar y otras cosas más. Y ya me he acostumbrado, es una costumbre, plan la pastillita con un café o lo que sea, y ya, se acabó. Y disfruto del resto del día o del resto de mi vida con salud. ¿Entiendes lo que me estoy tratando de enfocar en esta mañana? Si tú tienes algún problema de salud crónico, hay también formas, y gracias a Dios, escucha, gracias a Dios que nosotros vivimos en una era donde la tecnología y la ciencia está muy desarrollada. Para aquellos que creen desgraciadamente de que la ciencia es un pecado y que es un problema, no lo es. No lo es. Gracias a la ciencia y la tecnología, nosotros ahora que hace frío tenemos heater. Gracias a la ciencia y la tecnología, ahora en estos tiempos que hace frío también, tú no tienes que andar allí con una piel de oso o de elefante o de, no sé, de lo que tú quieras, sino con un abriguito, ¿verdad? Porque eso es la técnica. Entonces nos damos cuenta que el desarrollo es bueno también. Y en algunas ocasiones no vemos que todos estos detalles Dios los ha permitido para cada uno de nosotros, porque yo soy de los que creo firmemente que esta generación de ahora que nosotros estamos viviendo ha sido mucho más bendecida que la generación de hace 100 años atrás o 200 o 300 o cuando nació Cristo Jesús. De hecho, acabamos de celebrar el nacimiento de Cristo y ustedes saben de que en la historia que nosotros contamos el nacimiento de Cristo Jesús no fue la más fácil. Cristo nació en un pesebre donde había frío o calor o incomodidad, toda una serie de cosas. Y ninguno de nosotros ahora tenemos que traer a los niños en esas condiciones. ¿Tú sabes que eso es una bendición? Que en muchas ocasiones nosotros no las contamos porque tenemos la tendencia de enfocarnos en los problemas y en las cosas malas. Todas las mañanas tú deberías levantarte por la mañana y lo primero que deberías hacer antes de pararte de la cama es decir al Señor: Padre, gracias por un día más que tú me das hoy. Dicen algunos, pero estoy enfermo, no importa. Pero tú hubieras podido morir anoche. Y Dios te dio un día más de vida. Es lo primero que tenemos que hacer. Gracias por mi casa, gracias por mi trabajo. No tengo trabajo. ¿Tienes sustento? ¿Comes? Sí.
Algunos dicen, oh, yo estoy pasando trabajo. En este país, escúchame, si tú quieres saber lo que es pobreza y pasar hambre, vete conmigo a los viajes misioneros. Cuando regreses aquí, vas a darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes también. Porque nos damos cuenta que hemos sido bendecidos tan bendecidos aquí, en este país, que no le prestamos atención a ciertos detalles que son importantes y se nos olvida darle gracias a Dios. Luis y yo hicimos allí, estuvimos haciendo una lista o mención de algunas cosas y yo voy por lo menos a decir 10 cosas en esta mañana de las cuales nosotros identificamos, de las tantas. Y yo toda esta semana he estado haciendo esto. Esto lo hicimos Luis y yo anoche. Es decir, en la cena estuvimos hablando de cada uno de estos puntos, pero durante toda esta semana yo he estado haciendo una recapitulación de las tantas bendiciones que hemos recibido este año. Y no te voy a hablar en esta ocasión de bendiciones personales, Luis y mías. Voy a hablar al menos 2 de ellas, pero voy a hacer el enfoque a la iglesia porque la iglesia para nosotros, para Luis y para mí, es nuestra familia también, y tú lo sabes. Ustedes son parte del grupo nuestro, de la familia nuestra. Y nosotros hemos descubierto esto, hemos visto esto. Número 1, por ejemplo, durante el año 2012, dice, Dios nos permitió residir en este edificio. El Señor nos dio este edificio. El año pasado, ustedes se recuerdan de que la situación se puso difícil para nosotros en muchos sentidos, económica y demás. Y teníamos otro edificio que el Señor nos había dado y nos gustaba mucho y todo lo demás, pero llegó el momento en que hay que salir de ahí y hay que ir a algún otro lugar. Y no sabíamos dónde. Y Dios abrió esta puerta aquí en Highland. Y estamos agradecidos al Señor porque nos ha permitido estar aquí durante todo este año. Tenemos más espacio del que necesitamos. Demasiado espacio. Más bien lo que nos falta es gente para poder llenar todas estas bancas que tenemos vacías en la parte de atrás más que todo. Número 2, la iglesia este año se ha mantenido sana y estable espiritualmente. Gracias al Señor, este año no hemos visto en esta iglesia ningún problema interno ni externo. Nadie se ha levantado por ahí con el espíritu axalónico de división, que lo hemos visto en otros años, tú lo sabes. Desgraciadamente, este año no hemos tenido eso. Hemos tenido, y yo he disfrutado mucho y lo doy gracias al Señor porque CC Vida es una iglesia en estos momentos emocionalmente sana, estable. Pudiera ser que de pronto alguien se diga, dale, sí, no me es esa mujer aplaudiendo sola en esta mañana. Pudiera ser que alguien de pronto se levante con ese espíritu de división otra vez. Y oramos que el Señor la reprenda, ¿verdad? Y que eso no suceda. Pero este año hemos tenido un buen ambiente en la iglesia. Un ambiente cariñoso, la gente se lleva bien, no ha habido problemas, ni chismes, ni problemas. Es decir, estamos muy contentos por eso. Hemos visto también milagros de sanación durante este año. Hemos visto milagros de sanación. Mira, yo soy un testigo de eso y Luisa también. Ustedes saben de que nosotros este año pues tuvimos allí que enfrentar ambos a alguna mala noticia del doctor y Dios nos sanó completamente. No nos mejoró, nos sanó. Pero no solamente a nosotros. Yo recuerdo que el año pasado o este año el primer milagro que tuvimos fue la sanación de esta joven amigos de Luis y Carmen. ¿Cómo se llamaba ella, Carmen? René, correcto, gracias, René. Y ella no vive aquí, vive ahora en Hawái, pero Dios la sanó. Y ha habido otros que ha sanado. Pero ha habido otros tipos de milagros también en esta iglesia. Alex tuvo problemas de carácter migratorio y está entre nosotros en este día. ¿Verdad? Esta semana Alex me contaba la odisea que pasó. Y yo dije, wow, la única forma que él pudiera sobrevivir es con la presencia de Dios. Y seguimos orando por tu esposo, María. Hay oraciones que Dios no contesta enseguida por alguna razón. Y no sabemos cuál es, pero Dios siempre tiene una buena razón. Así que seguimos orando para que Dios también conteste la oración de ver al esposo de María de regreso aquí en esta iglesia también.
Luis y yo por primera vez en 3 años, después de 3 años, tuvimos la oportunidad este año de salir de vacaciones. No fue fácil. 3 años nos pegamos ahí trabajando duro en esta iglesia sin tomar vacaciones. 3 años. Y este año pues salimos de vacaciones, ¿cierto? Este año también el Señor nos ha ayudado a sostener esta iglesia y yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que fielmente han sido fieles en guardar y depositar allí sus diezmos en la iglesia y para que nosotros podamos continuar con este ministerio. Y Dios te va a bendecir. Aquellos de ustedes que han sido fieles y obedientes, Dios los va a bendecir. Escúchame, esto es una promesa, esto no es una cuestión de que yo pienso o tengo una idea, esto es una promesa bíblica. Dios te va a bendecir. Cuando tú bendices el reino de Dios, Dios te bendice a ti y a tu familia. Y en este año no ha sido fácil, pero el Señor nos ha ayudado, por lo menos hasta aquí hemos llegado en esta oportunidad. En este año también realizamos un viaje misionero. Y un viaje misionero que de pronto se levantó y surgió allí. Ustedes se recuerdan, porque esta idea comenzó en el mes de agosto ahí de pronto. Y esta iglesia recogió $1,300 para este viaje misionero. Y a finales del mes de noviembre yo tuve la oportunidad de estar allá en Nicaragua y establecer esta nueva relación, este nuevo pacto con la iglesia Adonai, que dicho sea de paso, no fue solamente de este año, Es algo que se va a continuar haciendo. Este próximo año, 2013, tenemos en plan ir a Nicaragua en 2 ocasiones diferentes. En una de las ocasiones yo quiero llevar un grupo, quizás a jóvenes si es posible, algunos jóvenes que quieran ir, que se vayan 3, 4, 5 días conmigo, el tiempo que puedan ir y que puedan experimentar ahí estar también con otros jóvenes. Así que prepárense. Pero para eso necesitamos también seguir apoyando la ofrenda misionera. Y ahí en tu sobrecito que tú ves, pues trata cada domingo de poner algo y vamos a seguir alimentando esta ofrenda para que se pueda continuar haciendo. Pero le damos gracias al Señor que durante este año lo pudimos hacer. En el día de hoy les voy a hablar de un joven que se llamaba Samuel. ¿Cómo se llamaba este joven? Samuel. A niños, ustedes, atención porque después les voy a preguntar a ver qué aprendieron en el día de hoy. Samuel fue el último juez y fue también el primer profeta que vemos en la Biblia, este jovencito Samuel. Y Samuel desde joven comienza entonces a ministrar la palabra a un pueblo desobediente, porque era el pueblo judío, el pueblo hebreo, pero el pueblo de Dios era un pueblo desobediente, era rebelde, era un pueblo que por muchos años no había seguido las enseñanzas del Señor, habían preferido estar adorando a dioses ajenos y a ídolos en vez de a Jehová Dios, uno de los grandes problemas. Y en medio de esto, Samuel viene entonces a tomar el lugar de Elí, porque Elí muere y es Samuel el que queda entonces a cargo de la dirección del pueblo hebreo. En una situación bien difícil. Y aquel pueblo, por su desobediencia, empezó a recibir el ataque y la persecución de otros pueblos alrededor, entre ellos los filisteos. Cuando hablo de los filisteos, ¿quién viene a tu mente? ¿Quién? No, Sansón no. Goliat. Ajá, Goliat. Porque Goliat, el gran gigante, que no tiene nada que ver con el Goliat que ponen en los muñequitos con un ojo aquí en el centro, no, eso no es cierto. Era un hombre, como tú y como yo, pero alto, grande. Por eso le decían gigante, porque toda esa generación era grande. Y era una generación, un pueblo fuerte, eran guerreros, pero eran malos también. Y Goliat pertenecía a los filisteos. Claro, la historia de Goliat viene un poquito más adelante. Digo más adelante porque este joven, Samuel, según fue creciendo, tuvo la oportunidad también de ungir, por ejemplo, a Saúl, al rey Saúl. Y también de ungir al rey David. A ambos los ungió él como reyes, porque este pueblo, a pesar de que Dios, atención con esto, a pesar de que Dios le hablaba al pueblo directamente a través del profeta, el pueblo dijo, nosotros no queremos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Fíjate la rebeldía del pueblo. Y el pueblo dijo, nosotros lo que queremos es reyes. En esta ocasión, el pueblo le dijo también a Dios, nosotros no queremos nada directamente con Dios, queremos un rey. Y entonces, de ahí se empezaron a elegir los reyes. Pero un poquito antes de eso, yo quiero compartir contigo en 1 Samuel capítulo 1, busca ahí en tu Biblia, 1 Samuel capítulo 1.
capítulo 7. Y no vamos a leer todo el capítulo en esta mañana. No lo vamos a leer. Yo solamente voy a ver algunos versículos. Pero una de las cosas que pasó aquí, escuchen esto, una de las cosas que pasó en esta historia, y yo creo que tú después de tarea lo leas en tu casa, el capítulo completo para que veas la historia de Samuel. Pero una de las cosas que pasó aquí fue que los filisteos, persiguiendo a los judíos, a los israelitas, dicho sea de paso, judíos, israelitas y hebreos es lo mismo. ¿Tú entiendes esto? La misma cosa. Persiguiendo a los judíos, o a los hebreos, o a los israelitas, una de las cosas que se robaron fue el arca del pacto. Y el arca, para aquellos de ustedes que no saben de qué estamos hablando, el arca era como si fuera una caja que había sido revestida de oro, donde estaban los instrumentos y los elementos para la adoración del Señor. Esa arca estaba normalmente en lo que se conocía como el lugar santísimo, en lo que era el templo. ¿Se acuerdan de eso? O en el tabernáculo, porque todavía no estaba el templo, pero estaba el tabernáculo de Moisés. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Bueno, ese arca se lo robaron a esta gente. Y durante 20 años, dice ese texto bíblico allí al principio del capítulo 7, durante 20 años, este pueblo fue un pueblo que mantuvo a los israelitas sometidos, una persecución tremenda, y habían mantenido el arca con ellos. Pero mira lo que dice entonces el versículo número 3. Esto es lo que dice Samuel. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, dice, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Atención, mi hermano. Si tú eres de los que te enfocas más en los problemas que en las bendiciones que tienes todos los días, y si tú crees que tienes mucho más problemas que bendiciones, lo que tienes que hacer es allí un alto y enfocarte en tu vida a ver cómo está tu relación con Dios. Escúchame, no estoy diciendo en esta mañana que cuando nuestra relación con Dios es buena, no perfecta, es buena, es sana, todo va a estar bien. El mismo Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 17, cuando Él le dice y ora aún por los discípulos, le dice al Señor, a Dios, dice, no te pido que tú los quites del mundo, sino que los dejes, pero que los cuides. Pero un poquito antes de eso también Jesús hablando a los creyentes, a los discípulos de ser valientes, dice, sean valientes. Y dice, en el mundo van a tener muchos problemas. De eso hablamos creo que fue la semana pasada o la anterior. Y ¿saben lo que le dijo el Señor? Dice, pero yo he vencido al mundo. Es decir, vamos a tener problemas. Sí, vamos a tenerlos. Vamos a tener enfermedad, sí. Vamos a tener problemas económicos, sí. Vamos a tener problemas de trabajo, sí. Vamos a tener problemas con algunas otras personas, sí, también. Pero cuando mi relación con Dios es buena y es sana, hay más bendiciones que problemas. Y los problemas nuestros también tienen solución. Si tu problema no ha tenido una solución todavía, tú necesitas enfocarte a ver qué está pasando o qué está faltando en tu relación entre tú y Dios. Dice allí el versículo un poquito más adelante, a la mitad del versículo número 6, dice, también ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Este pueblo se dio cuenta que era cierto lo que decía Samuel, que ellos habían cometido el pecado de enfocarse en los ídolos, adorar a otros dioses y a otros ídolos, y se habían apartado de Dios. Eso es necesario que nosotros en alguna ocasión, nos viremos a Dios y digamos, Señor, yo me he alejado de ti, yo no he hecho lo que tú esperas que yo haga, y yo sé que no estoy recibiendo la bendición que tú tienes para mí en este día. Y entonces, este pueblo, fíjate esto, porque otra vez no estamos leyendo todo esto por falta de tiempo, pero tú lo vas a hacer en tu casa. Después del versículo 6, después que ellos confesaron sus pecados, ¿qué tú crees que pasó? Todo se arregló el problema. ¿Tú crees? No se arregló el problema. Y tú vas a decir, entonces pastor, ¿para qué me voy a
a arrepentir de mis pecados? ¿Y por qué me voy a acercar a Dios si mis problemas no se van a arreglar enseguida? Porque acuérdate lo que dije al principio, que nosotros estamos acostumbrados a las cosas al momento. El microondas, ¿cómo se llama? Los TV dinners que vienen preparados, son muy prácticos. Yo no estoy en contra de eso porque yo los uso de vez en cuando. Cuando uno anda corriendo, tú coges un TV dinner de eso, una cajita, lo metes en el microondas, le pones 3 minutos cuando más y vámonos, se acabó. O si no, pasas por ahí por el McDonald's o por Burger King y tienes tu hamburguesa en 2 o 3 minutos. Estamos acostumbrados a eso y quisiéramos que Dios también haga lo mismo, pero no es así. Hubo un tiempo allí, después del versículo 6, hubo un tiempo también, después que el pueblo se había arrepentido de lucha y de problemas. Y aquello había sido, pero no solamente eso, fíjate que si tú lees allí un poquito más adelante, te vas a dar cuenta que el pueblo le dice a Samuel, Samuel, sigue orando por nosotros, sigue interviniendo entre Dios y nosotros porque la cosa se está poniendo difícil, se está poniendo negra, como decimos, color de hormiga. Pero llegó el momento en que las cosas empezaron a cambiar. Porque este pueblo, atención con esto, atención. Dios no quiere buscar información tuya en ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el corazón tuyo y mío. La pregunta es por qué de cuando yo me arrepiento y yo hago un cambio a que las cosas empiezan a tornar favorable para mí, ¿por qué hay un tiempo allí que en algunas ocasiones se nos hace muy largo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dicen a mucha gente. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y de las cosas que hacemos por un beneficio solamente o por una conveniencia. La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios para que Dios nos resuelva el problema. Entonces, si yo digo hoy, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname porque, Señor, yo me olvidé de ti y no he hecho lo correcto, yo ahora quiero acercarme a ti, hacer lo bueno y mañana Dios me bendice. ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? Lo que va a pasar es que pasado mañana tú vas a regresar a la misma condición que estabas anteriormente. Porque ya Dios te resolvió el problema. Simplemente. Pero cuando yo me arrepiento, cuando tengo un acercamiento a Dios y hay un tiempo determinado que para todos no es el mismo, atención con esto. Hay un tiempo determinado antes de que Dios me comience a bendecir. En ese tiempo yo voy a probar si en realidad yo me he acercado a Dios de corazón. Y como no todos nosotros tenemos el mismo compromiso hacia Dios, por eso es el tiempo ese de entre el arrepentimiento y la bendición, no es el mismo para todo el mundo. Y Dios en muchas ocasiones tiene que trabajar en el corazón de muchos de nosotros mientras tanto. Claro, ¿qué es lo que pasa con la gente que no se ha acercado a Dios de corazón y de verdad? Después que hacen una decisión por el Señor, eso pasa tanto a los nuevos creyentes como a los creyentes. Escúchame, porque esta enseñanza es más que todo para cristianos, personas que son creyentes, que llevan tiempo en el Evangelio, pero que están fríos. Tú sabes, se han apartado, andan aquí y allá, andan con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Mira, cuando nosotros hacemos una decisión a favor del Señor y tomamos la decisión de seguirlo y de obedecerlo y de hacer todo esto, durante ese tiempo de espera, Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestra madurez, trabaja en nuestro espíritu. Y entonces, generalmente lo que pasa es que en ese tiempo de prueba, de espera, yo lo voy a llamar de prueba en esta ocasión, la persona que no se ha arrepentido de verdad de corazón al Señor, ¿sabe lo que hace? Cuando ve que no hay bendición, no vale la pena, vuelvo a mi vida de antes. Otra vez. Y entonces tratan de resolver sus problemas en muchas ocasiones por su propia cuenta. Pero cuando nosotros pasamos ese tiempo de prueba y nos damos cuenta y nos probamos a nosotros mismos otra vez, Dios no está tratando de buscar ninguna información tuya o mía, porque Dios nos conoce a ti y a mí. Y Dios conoce cómo tú y yo vamos a actuar de antemano.
Dios lo que quiere es que nosotros, tú y yo, conozcamos exactamente quiénes somos nosotros y cómo vamos a actuar mientras tanto. Pero entonces de pronto empiezan las bendiciones de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí en esta historia. En esta historia de pronto Dios empezó a cambiar la situación. Y dice que cambió tanto la situación que fue al revés. Ahora entonces en vez de los filisteos, están persiguiendo a los judíos, a los israelitas. Los israelitas perseguían a los filisteos y los filisteos corriendo. No solamente corriendo, dice que los mataban a todos. Es decir, los israelitas iban matando a los filisteos, acabando con ellos. Acabando con ellos. Y dice el versículo número 12, estoy otra vez, primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice, después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Y quiero decir esto, en la Reina Valera dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay discusión de que se debe decir así o se debe decir asado. Déjame decirte una cosa. Lo correcto en esta mañana es decir lo siguiente. Esta frase de hasta aquí nos ayudó Jehová o el Señor no nos ha dejado de ayudar o lo que sea, eso no tiene nada que ver con Ebenezer. Ese no es el significado de Ebenezer. Esa es una frase que se ha añadido al texto. Pero la palabra Ebenezer no significa eso. La palabra Ebenezer viene de la conjunción de dos palabras en hebreo. Una de ellas es Evan y el otra es Hazer. Evan, Hazer. Que cuando se unen, el H-A, la primera H-A, se quita. Y Evan quiere decir lugar. Y Hazer quiere decir piedra. Y el significado real de esta frase es la piedra de ayuda. Esto es lo que significa, la piedra de ayuda. Por eso dice el texto bíblico, allí en el versículo que acabamos de leer, número 12, dice que Samuel tomó, ¿qué cosa? Una piedra. Él tomó una piedra y la puso allí como símbolo. Dice, esta es la piedra de ayuda, hasta aquí nos ayuda el Señor. Pero no solamente eso, porque dice hasta el final. Después el versículo 13 dice, durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Nunca más este pueblo de los filisteos molestaron a los israelitas otra vez. Al menos mientras vivía Samuel, estoy diciendo, porque después cambió la situación. En otra ocasión les voy a contar. Pero ¿qué tiene que ver esto de la cuestión de la piedra y las bendiciones? Muy interesante. Porque bíblicamente hablando, y yo no te voy a dar todos los textos en este día, pero la piedra tiene un significado de base, de fortaleza. Cuando hablo de piedra, ¿qué otra cosa viene a tu mente? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy interesante. ¿Eso lo dijo quién? Jesús. Jesús se lo dijo a Pedro. Cuando Pedro lo identifica y le dice a Pedro, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre la manifestación que había hecho Pedro anteriormente, de decir, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dijo eso entonces, Jesús viene a ser la piedra. Y Jesús es el Ebenezer nuestro. Si tú no conocías esta frase de Ebenezer o no la habías escuchado, hay muchas iglesias inclusive o ministerios que se llaman así. Iglesia Ebenezer o Ministerio Ebenezer, y la gente lo usa mucho. Ebenezer en inglés, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero en realidad es piedra de ayuda. Esa piedra de ayuda para ti y para mí es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca o sobre la piedra. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. En toda la casa no se derrumbó y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mi hermano, si tú quieres descubrir, atención a esto, si tú quieres descubrir las bendiciones que Dios ha depositado sobre ti, tú tienes que hacer primero un inventario espiritual.
Tú necesitas primero, y yo te aconsejo esto, siéntate y escríbelo. No solamente lo pienses, escríbelo. Porque cuando tú lo escribes es cuando tú te vas a dar cuenta que, oye, pero tengo unos cuantos. Es algo parecido a lo que yo he dicho anteriormente, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de la cuestión de la pobreza. Y yo digo, ¿qué tan pobre tú? Ay, Señor, yo soy pobre, muy pobre. En este país de los Estados Unidos no hay tanta pobreza como mucha gente piensa. Y cuando tú te sientas a hacer una lista de las cosas que tú tienes, las propiedades que tú tienes, y dices, pero yo no tengo casa, no importa. Tienes un apartamento, si no es tuyo, pagas renta, pero lo tienes, vives ahí, ok. ¿Y qué tienes en la casa? Tengo un sofá, y tengo un televisor, y tengo una cama, y tengo un microondas. Anótalo. Y si fueras a reemplazar eso, ¿cuánto costaría? Te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta que tú tienes más que lo que tú crees. Y cuando te comparas con otras personas, te vas a dar cuenta que tienes muchísimo. Si tú no lo sabías. Muchísimo. Cuando tú y yo aprendemos a afincarnos en la roca que es Cristo Jesús, atención con esto, vamos a ver más que bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Esto es un proceso. Número uno, tú haces un inventario y en ese inventario espiritual te vas a dar cuenta si tú en realidad estás siendo fiel al Señor o no. Si estás viviendo de acuerdo a los estándares del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Por su palabra. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo que Dios espera de nosotros. Y si no lo estamos haciendo, nos arrepentimos y nos acercamos al Señor. Dice la palabra de Dios de que Dios no rechaza absolutamente a nadie. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, le decimos, Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Perdóname por el estilo de vida que he vivido. Yo quiero vivir una vida mucho más agradable a ti. Dios nos perdona, nos restaura y después nos bendice. Samuel aprendió esta lección. Y quiero compartir contigo un texto bíblico en el día de hoy que yo tengo en mi Biblia siempre marcado. Y siempre voy ahí para recordarme. Está en 1 Samuel capítulo 12, versículo 24. 1 Samuel 12, 24. Yo te animo a que tú lo encuentres en tu Biblia y tú lo marques. Si tienes la oportunidad, márcalo. Y tómalo allí como uno de esos textos bíblicos que alimentan nuestra alma. Y esto es lo que dijo Samuel. Dice, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Cuántas bendiciones Dios te dio este año? Necesitas cuantificar las bendiciones que has recibido de Dios, todas. Y si tú has pasado alguna situación difícil, económica, y tú te das cuenta de que Dios este año ha cubierto tu necesidad, aunque sea apretado, tienes que darle gracias a Dios por eso. Y si te enfermaste y Dios te sanó, tienes que darle gracias a Dios por eso. Y si tienes trabajo, tienes que darle gracias a Dios por eso. Y si tienes un lugar donde vivir, aunque sea un trailer, tienes que darle gracias a Dios por eso, porque hay mucha gente que no tiene ni lo que tú tienes. Y si tienes un carro, tienes que darle gracias a Dios por eso. Y si tienes una iglesia donde venir, donde adorar al Señor, también tienes que darle gracias a Dios por eso. Porque hay muchas personas que no tienen. Te digo esto, porque tú y yo hemos sido más que bendecidos, mucho más que bendecidos por el Señor. Y tenemos que aprender a hacer un inventario de las cosas espirituales, de las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y decirle al Señor, Señor, gracias por las bendiciones que tú me has dado. Gracias, yo te quiero servir, yo te quiero amar. Y como dice allí este texto de 1 Samuel capítulo 12, Señor, te quiero servir de corazón, considerando las grandes cosas que tú has hecho por mí.